El primero de esos versículos es Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Y después vamos a leer la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3, versículo 16. ¿De acuerdo? Entonces, hagamos lectura del primer versículo, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Dice la segunda carta a Timoteo en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Vamos a orar. Dios, te damos gracias por esta tu palabra. Te pedimos que en esta mañana tú te glorifiques a través de este tema, a través de este sermón. Que seas tú, a través de tu Espíritu Santo que inspiró las Escrituras, motivándonos, instruyéndonos y enseñándonos a nosotros a desear tu palabra. Hoy no solamente necesitamos, Dios, un sermón que coloque información en nuestra mente, sino que necesitamos que estas palabras lleguen a lo profundo de nuestro corazón para que puedan dar fruto y que de esa manera nosotros podamos de alguna forma desear cada día más las Sagradas Escrituras. Así que Dios, te pedimos, glorifícate a través de este sermón, glorifícate a través de esta enseñanza, que tu nombre sea exaltado y glorificado por siempre, y que aún por encima de las distracciones, aún por encima de las limitaciones del predicador, tú seas exaltado en esta mañana, hoy y siempre. Amén. Entonces, todos los seres humanos en la vida deseamos algo, ya sea algo material o algo emocional. En cuanto a lo material, algunas personas desean obtener una casa propia, ¿cierto? De pronto un carro propio, su empresa o muchas cosas más materiales, quizás. Otros desean algo más emocional, como unidad familiar, desean de pronto un ascenso en el trabajo, un cambio de cargo, unas vacaciones, ¿cierto? Una pareja con la cual pasar el resto de sus vidas. Y al final de cuentas, ya sea que nosotros seamos creyentes o no, todos nosotros deseamos algo. Sin embargo, hay algo que el mundo no desea, pero los creyentes sí. Y eso no es otra cosa que la palabra de Dios. Una de las características de un verdadero creyente es que el cristiano genuino desea sinceramente las Escrituras. El creyente genuino desea sinceramente las Escrituras. No obstante, muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida cristiana hemos tenido momentos en los cuales no deseamos escudriñar la palabra de Dios. ¿Alguna vez usted le ha pasado eso? Que de pronto usted no tiene ganas de leer la Biblia, no tiene ganas de estudiarla. Bueno, a mí me ha pasado varias veces. Yo recuerdo que cuando yo empecé mi vida cristiana, yo tenía como 13 o 14 años. Y yo recién llegué a la iglesia. Yo recuerdo que yo me devoré la Biblia. Y yo pasaba horas leyendo y leyendo y leyendo. Pero con el paso del tiempo, ese deseo voraz por leer la palabra de Dios fue disminuyendo, fue cada vez menguando. Y yo empecé a perder el rumbo, y a medida que perdí el rumbo, empecé a perder también el apetito por las Escrituras. Yo ya no tenía ganas de leer, tampoco sacaba el tiempo para hacerlo. Yo creía que tenía cosas más importantes que hacer, y las únicas veces que yo buscaba la Biblia, que eran pocas, lo hacía porque yo necesitaba algo de ella en ese momento.
de pronto un versículo bíblico, ¿sí? Que me diera una respuesta a algo que yo le había preguntado a Dios, o una promesa, ¿sí? Iba solo a la Biblia a buscar promesas o señales, etc. Y yo creo que quizás muchos de los aquí presentes se puedan identificar con eso. De pronto hay personas que aman al Señor, que vienen a la iglesia sin falta, pero cuando buscan en su interior el deseo por escudriñar las Escrituras, como que no lo encuentran. No encuentran ese deseo profundo de anhelar las Escrituras en su corazón. Y eso muchas veces nos hace sentir fracasados, nos hace sentir incapaces, nos hace sentir impotentes, nos hace sentir que no somos buenos cristianos. Y yo debo decirles, si ese es su caso, que uno de los deseos de Dios y de nosotros como pastores de esta congregación y como siervos del Señor y de ustedes, es que nosotros anhelamos que ustedes tengan un deseo sincero por escudriñar las Escrituras. Es por eso que el objetivo de este sermón es hablar precisamente acerca de eso, del deseo que nosotros debemos tener por la palabra de Dios. Por tal razón, yo he titulado el tema de hoy, Desea la Escritura, toda la Escritura. Desea la Escritura, toda la Escritura. Entonces, en primer lugar, vamos a hablar de desear la Escritura. Y vamos a ver la razón por la cual nosotros debemos desearla. Y para eso vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. En segundo lugar, vamos a hablar de desear toda la Escritura y del por qué debemos desear toda la Escritura. Y esto lo vamos a hacer con base en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Entonces, empecemos con lo primero. Hablemos de desear toda la Escritura, de desear la Escritura. Leamos una vez más 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Note cómo empieza este versículo. Dice, desead. En otras versiones de la Biblia, dice, busquen con ansias. Ahora es bueno que sepamos que estas palabras fueron dichas por el apóstol Pablo a la iglesia, pero siempre que nosotros veamos la Escritura debemos saber que quien inspiró a estos hombres a escribir estas palabras fue el Espíritu Santo. Entonces este versículo que tenemos aquí, esta palabra desear, es una instrucción que Dios le da a la iglesia, es una instrucción que el Espíritu Santo le da a los cristianos. Y la razón por la cual digo que la palabra desear es una instrucción es porque nosotros debemos evitar pensar que se trata de una petición. Dios no les está pidiendo el favor a los creyentes de que deseen la Escritura. Si vemos bien el texto, ahí no dice si les place o si tienen tiempo o si quieren, deseen la palabra. ¿Verdad? Eso no es lo que dice allí. Dios no se los está pidiendo. ¿Dios qué? Se los está ¿qué? Ordenando, se los está demandando. Y hay una gran diferencia entre lo que es una instrucción y lo que es una petición. La instrucción es obligatoria, la petición es opcional. Cuando alguien te instruye algo, es que te lo está demandando. Pero cuando alguien te presenta una opción, tú tienes la posibilidad de decidir si lo haces o no lo haces. Y la instrucción de nuestro Dios es que busquemos con ansias su palabra. Y quizás eso suene nuevo para nosotros, porque a lo largo de nuestra vida cristiana, a nosotros se nos ha dicho que nosotros debemos leer la Biblia, debemos estudiar la Biblia, debemos escudriñar las Escrituras, pero nunca se nos ha dicho que nosotros debemos desear la palabra de Dios. Por decirlo de otra manera, aunque Dios nos ordena leer, estudiar y meditar la Escritura, Él también nos ordena que nosotros la deseemos.
La pregunta es, ¿cómo espera Dios que usted y yo deseemos su palabra? Seguimos leyendo el versículo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Dios nos invita a desear las Escrituras de una manera ferviente, de una manera intensa, tal y como un niño recién nacido anhela ferviente e intensamente la leche materna. Pensemos por eso un momento. Pensemos en eso por un momento. Cuando un niño tiene hambre, cuando quiere leche, él no desea nada más. De pronto a un recién nacido podemos ponerle un pedazo de churrasco argentino bien grande y él no va a querer ese churrasco. Podemos ponerle una hamburguesa doble carne enfrente y él no va a querer esa hamburguesa, ¿verdad? Podemos ponerle dibujos animados, podemos incluso ponerle quizás televisión, dibujos animados, y él no va a querer ver ese programa. Él todo lo que quiere en ese momento, ¿qué es? La leche. Él desea la leche por encima de otros alimentos, por encima de otras actividades, porque la leche es su mayor manjar, la leche es su mayor deleite. De la misma manera, Dios espera que nosotros deseemos su palabra. Él espera que las Escrituras sean nuestro manjar. Él espera que las Escrituras sean nuestro mayor deleite. Así que, hermanos, nosotros no podemos acercarnos a la Biblia como si fuera un plato de comida que a nosotros no nos gusta. ¿Ustedes han visto la reacción de los niños cuando les sirven un plato de comida que no les gusta? Ellos empiezan a hacer caras. Incluso no pueden evitar decir con sus palabras, a mí no me gusta eso, yo no me quiero comer eso. Y la razón por la cual no quieren comerlo es porque ellos no desean ese plato. Y muchas veces nosotros somos ante la Biblia como niños pequeños ante un plato de verduras, ¿verdad? A veces no queremos las Escrituras, no deseamos alimentarnos de ellas. Estamos en casa, abrimos la palabra de Dios, la leemos porque nos toca y decimos, yo no entiendo nada, a mí no me gusta lo que estoy leyendo. Venimos a la iglesia, el pastor está predicando, lo escuchamos y decimos, pues me toca venir a la iglesia, pero la verdad lo que él está diciendo a mí no me gusta. Me sabe a verduras lo que dice el pastor. Entonces, el punto aquí es que cuando a un niño en casa no le gusta el plato que tiene enfrente, ¿qué hace un padre de familia? Esta frase es famosa, no le gusta, lo siento, se lo come, ¿cierto? De malas, como dicen por ahí, se lo come. Así le toque taparse la nariz, así le toque bajarlo con el jugo, se lo come todo y no se para de la mesa hasta que se lo coma. Y el niño siente la obligación de comerse todo el plato. Pero si nosotros vemos con atención, Dios no solamente quiere que usted sienta que le toca escuchar la palabra o que le toca leer la Biblia. Él no le dice, no le gusta la Biblia, no le gusta escucharla, lo siento, le toca hacerlo. No, la orden de Dios va más allá de eso. Lo que Él ordena es, no te gusta, bueno, la orden es esta, tú vas a desear la Escritura. Tú vas a desear la palabra de Dios. Esa es la instrucción que Dios nos da. La pregunta es, ¿por qué nosotros debemos desear la Escritura? Que creo es la pregunta que todo niño pequeño se hace ante un plato de comida que no le gusta, ¿no? Pero yo, ¿por qué me tengo que comer esto? Si a mí no me gusta, debe haber una razón, ¿verdad? Y el hecho de que Dios nos ordene que nosotros deseemos la Escritura, yo pienso que eso es razón suficiente para que nosotros deseemos su palabra. Sin embargo, hay otra razón por la cual Dios nos pide que deseemos la Escritura. Y está allí en el mismo versículo 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, aquí tenemos el porqué de la orden de Dios. Dios quiere que deseemos y nos alimentemos de la Escritura para que crezcamos espiritualmente.
Así como los padres se preocupan de que sus hijos se alimenten bien para que crezcan sanos y fuertes, Dios desea que nos alimentemos de la Escritura para crecer en nuestra salvación. Para ponerlo de otra forma, Dios no solamente quiere que tengamos vida espiritual, Él espera que nosotros crezcamos espiritualmente. Volvamos por un momento al ejemplo de los bebés. Cuando un bebé nace, sus padres no solamente desean que ese niño siga vivo, los padres también desean que ese niño ¿qué? Que ese niño crezca, ¿verdad? Que ese niño madure. Entonces, nosotros no solamente necesitamos la salvación, sino que nosotros necesitamos crecer en ella. Y la forma en como usted y yo crecemos en nuestra salvación es a través de la Escritura. Ustedes deben tener en cuenta que ustedes necesitan crecer como cristianos. Ustedes necesitan madurar como creyentes. Y es a través de la Escritura que nosotros crecemos. Así que, hermanos, la experiencia con Dios para crecer espiritualmente no es suficiente. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas personas, y yo respeto el testimonio de las personas, de hecho yo tengo mi propio testimonio de cómo llegué a ser creyente. El testimonio es vital para la vida de todos nosotros. Sin embargo, hay personas que han reemplazado la palabra de Dios con su testimonio. Entonces esas personas no leen la Biblia, esas personas no estudian la Biblia, esas personas no escudriñan las Escrituras porque creen que su experiencia ya los ha madurado lo suficiente. No, yo ya he vivido muchas cosas con Dios. Yo ya he vivido demasiado. Usted no sabe por lo que yo he pasado. Yo no necesito estudiar la Biblia para conocer a Dios. Yo no necesito la Biblia para madurar. Los golpes de la vida me han madurado y así yo conocí a Dios. Entonces, yo debo decir, hermanos, que por supuesto, la experiencia es importante, claro que sí. Por medio de las dificultades nosotros conocemos a Dios, claro que sí. Por medio de las pruebas, Él nos hace más a la imagen de sus hijos, de su Hijo Jesucristo, claro que sí. Pero la experiencia no es suficiente para crecer espiritualmente. ¿Por qué? Para que un bebé pueda crecer sano, él no solamente necesita vivir. Él también necesita ¿qué? Él también necesita comer. Para crecer espiritualmente, no solamente nosotros necesitamos experiencias con Dios. Nosotros también necesitamos la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Entonces, cuando hablamos de desear la Escritura, estamos hablando de un mandato. Y la razón de ese mandato es que Dios desea que nosotros crezcamos espiritualmente. Yo creo que Dios no es el único interesado en que nosotros crezcamos espiritualmente. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quiénes quieren crecer espiritualmente? Muchos de ustedes van a levantar la mano, si no todos, ¿cierto? Todos queremos crecer. Pero si realmente nosotros deseamos crecer espiritualmente, crecer en nuestra salvación, nosotros tenemos que ir a la Escritura. Tenemos que empezar a desear la Biblia, tenemos que exponernos a ella, porque usted y yo necesitamos madurar. No podemos esperar a que los golpes de la vida nos hagan más maduros, porque eso es lo que a veces la gente espera, que las circunstancias difíciles nos maduren, o que las circunstancias difíciles nos hagan pensar como cristianos adultos. Pero la verdad es que Dios nos ha dado la palabra de Dios. Claramente Dios usa las experiencias para nuestro bien, pero Él nos ha dado las Escrituras para crecer. Entonces, hermanos, yo les motivo a que ustedes deseen la Biblia, a que ustedes deseen la Escritura, que nuestra meta sea ser y sentir como el salmista que escribió el Salmo 119. Yo no sé si usted sabía, pero todo el Salmo 119 es un poema para la palabra de Dios. Todo el Salmo 119 es una demostración de amor por la palabra de Dios. Y yo voy a leerle algunos versículos que muestran cómo este salmista expresa su deseo por la palabra de Dios.
Y mi anhelo es que todos nosotros podamos sentir y pensar como este salmista con respecto a las Escrituras. Observe lo que dice el Salmo 119, versículo 16. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Miren lo que dice el versículo 20 del mismo capítulo. Quebrantada está mi alma, anhelando tus ordenanzas en todo tiempo. Versículo 47. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. Versículo 72. Mejor es para mí la ley de tu boca que millares de piezas de oro y de plata. Hermano, en base a estos versículos, yo le pregunto, ¿usted sí desea la Escritura? ¿Usted siente esto por la palabra de Dios? Es decir, nosotros sí nos deleitamos en los estatutos de Dios. Podemos decir, nuestra alma está quebrantada, anhelando las ordenanzas de Dios en todo tiempo. Somos creyentes que pueden decir, yo me deleito en los mandamientos de Dios porque yo amo los mandamientos de Dios. La palabra de Dios es tan importante para mí, tan relevante, que es más valiosa que cualquier pieza de oro, de plata del mundo. Más que cualquier bien del mundo, la palabra es muy valiosa para mí. ¿Así piensa usted con respecto a la Escritura? Decía un predicador con respecto a este texto, que se llama Sugel Michelet. Él daba como una especie de ejemplo, y a través de ese ejemplo él hacía una pregunta. Y la pregunta que él hacía era la siguiente: imaginen que Dios le aparece a usted, o le habla como le habló a Salomón, le dice, mira, yo te voy a dar absolutamente todo lo que tú necesites. Yo te voy a dar riquezas, yo te voy a dar oro, yo te voy a dar dinero, te voy a dar bienes raíces, te voy a dar un lugar muy cómodo donde vivir, nunca te va a faltar la salud, nunca te vas a enfermar, con tu familia vas a estar bien, no van a haber problemas, no van a haber deudas, pero te voy a dar eso con una sola condición: ya nunca más vas a volver a escuchar las Escrituras, ya nunca más vas a poder leerlas, ya nunca más vas a poder meditarlas, ya nunca más vas a poder recibir consejo de la Escritura. Entonces yo te doy todo eso, pero voy a quitar mi palabra de tu vida. La pregunta es, ¿tú aceptarías ese trato? Sinceramente, ¿tú lo aceptarías? Cuando yo escuchaba esa pregunta, yo decía, yo no puedo. Yo preferiría la escasez a que me falte la Escritura, si es el caso. Yo preferiría la enfermedad, si es el caso, a que me falte la palabra de Dios. Yo preferiría que me falten muchas cosas, pero no a que me falte la palabra. ¿Qué tanto deseas tú la Escritura? Y eso nos lleva al segundo punto de hoy. Nosotros debemos desear toda la Escritura, absolutamente toda la Escritura. Leamos la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Dice, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. La palabra que nosotros encontramos al principio, que nos dice toda Escritura es inspirada por Dios, bueno, la palabra que encontramos como inspirada en el griego original también puede ser traducida como soplada por Dios o exhalada por Dios. Recuerden que esta carta fue escrita en griego originalmente, y esta palabra inspirada nos quiere decir que el autor de toda la Escritura, el autor intelectual de toda la Escritura,
Escritura es nuestro Señor. Ahora, esa verdad es una verdad muy importante. ¿Por qué? Porque nos permite entender que este libro que nosotros debemos desear es más que filosofías de hombres. Este libro es más que una serie de historias y de sucesos. Este libro es la palabra de Dios dirigida hacia su pueblo. Y eso hace que cada libro de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, sea algo importante para nosotros. Por lo tanto, cuando nosotros deseamos, o cuando hablamos de desear toda la Escritura, estamos hablando de desear todo lo que Dios inspiró, estamos hablando de desear todo lo que Dios ha dicho. Además de ver que toda la Escritura es inspirada por Dios, el texto también nos dice que toda la Escritura inspirada por Dios es ¿qué? Es útil, ¿verdad? Entonces, toda la palabra de Dios, libro por libro, es útil. La pregunta es, ¿para qué es útil? ¿Para qué es útil? Para enseñar, ¿verdad? Para corregir, para instruir en justicia. El mismo texto lo dice, ¿cierto? Pero yo quiero decirles cómo es que nosotros utilizamos la Escritura. Yo quiero decirles cómo es que nosotros los creyentes mal utilizamos la palabra de Dios. Porque aunque la Escritura es útil, nosotros le damos un mal uso. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado la Biblia como un diccionario de necesidades. Yo creo que todos aquí alguna vez tuvimos clase de español en el colegio, ¿verdad? Y en esa clase generalmente nos pedían un diccionario de lengua castellana, ¿cierto? Y a veces nos dejaban una tarea y era, busque tal palabra y la próxima clase usted va a traer el significado, va a traer la definición de esa palabra. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros? Llegábamos a la casa, abríamos el diccionario, copiábamos la definición, cerrábamos el diccionario y eso era todo. No nos interesaba el otro poco de palabras que ese diccionario tenía. Nosotros íbamos, sacábamos la definición que necesitábamos y cerrábamos el diccionario, eso era todo. Bueno, algo parecido yo hice con la Biblia durante mucho tiempo. Cuando yo conocí a Carol, que hoy en día es mi esposa, yo empecé a pedirle al Señor una palabra para que Él me dijera si ella iba a ser mi esposa. Entonces yo procuraba que todo lo que leía en la Biblia estuviera relacionado con matrimonios o estuviera relacionado con la vida de pareja. Y la verdad, aunque yo leía la Escritura, yo solo iba a la Biblia para obtener lo que yo necesitaba escuchar. Y la verdad, yo no leía nada relacionado con la cruz, yo no leía nada relacionado con el Evangelio, no leía nada relacionado con la santidad de Dios, nada relacionado con la gloria de Dios. Y si yo leía, literalmente, hermano, yo debo reconocer que si yo leía sobre eso, a mí no me importaba, a mí no me interesaba. Yo solamente quería una parte de la palabra de Dios. Y yo necesitaba, era una palabra que se ajustara a mi necesidad más inmediata. Y esa pequeña porción de la palabra que yo cogía, ya la estaba tergiversando a mi conveniencia. Lo mismo me sucedió con los sermones en la iglesia. Yo iba a la iglesia y yo solo quería que el pastor hablara acerca de sentimientos. Solo quería que el pastor hablara acerca de matrimonios. Incluso yo fantaseaba que algún día el pastor dijera, sí, tú, el que estás allá atrás, sí, ella es para ti. ¡Wow! Que algo así sucediera, ¿no? Algo así espectacular. Y cuando el pastor hablaba de otra cosa, a mí no me interesaba. Si hablaba de santidad, si hablaba de arrepentimiento, a mí no me importaba, porque lo único que yo quería escuchar era lo que yo creía necesitar inmediatamente en ese momento. Y la razón por la cual yo les cuento esto es porque esta es una práctica muy habitual
entre los creyentes hoy en día. Se acercan a la Biblia o se acercan a la predicación como si fuera un diccionario de necesidades en donde solo toman la palabra que necesitan y lo demás lo desechan y olvidan que toda la escritura es inspirada por Dios. Lo confrontante, hermanos, de todo esto es que la Biblia no es como el pescado. ¿Qué hacemos nosotros cuando comemos pescado? Tomamos la carne y lo que consideramos que es espinas, lo que consideramos que es cabeza y es de resto, lo dejamos ahí, ¿verdad? Así lo hacemos. Y la razón por la cual la Biblia no es como el pescado es porque toda la Biblia fue inspirada por Dios. Y como toda la Biblia es inspirada por Él, nosotros no podemos abrazar la parte que nos conviene y dejar en el plato la parte que nosotros creemos no nos conviene. Nosotros debemos tener cuidado con eso, porque la palabra de Dios no nos fue dada para que nosotros la despreciemos. Toda la palabra de Dios debe de ser referenciada. Toda la palabra de Dios es digna de ser escuchada con atención y con respeto. No solamente se trata de leer lo que queremos leer, no solamente se trata de oír lo que queremos oír, se trata de leer y escuchar todo lo que Dios ha dicho. Y todo lo que Él ha dicho es útil y es importante, absolutamente todo. Nosotros debemos comprender que no son nuestras necesidades las que dictaminan qué partes de la Biblia son importantes y qué partes no. No son nuestras necesidades las que dictaminan qué sermón es apropiado para hoy y qué sermón no. Dios exhaló toda la Biblia y espera que conozcamos y escuchemos con reverencia toda su palabra. Como se los dije alguna vez a los estudiantes de escuela bíblica, no hay un solo sermón de la Biblia que usted y yo no necesitemos. No hay un solo versículo de la Biblia que usted y yo no necesitemos. Nosotros los necesitamos absolutamente todos. Si nosotros no necesitáramos toda la Biblia, Dios solamente nos hubiera dado una colección de versículos. Él hubiera dicho, mire, con estos versículos se defienden. Estos son los versículos que ustedes necesitan para vivir. Eso es todo lo que ustedes necesitan. Pero realmente Dios, en su voluntad, decidió revelarnos absolutamente toda la Escritura. Tú y yo necesitamos más que un par de versículos. Tú y yo necesitamos más que un par de capítulos. Tú y yo necesitamos toda la palabra de Dios. Absolutamente toda la palabra. Así que tu necesidad es así de grande como la Biblia. Tu necesidad es así de grande como la Escritura. Y decir esto delante de ustedes nos coloca a nosotros como pastores en una posición de mucha responsabilidad. Porque nosotros debemos estar aquí para enseñar absolutamente todo el consejo de Dios. No solamente una parte de la Escritura, sino toda la Escritura. Para enseñar aquí 66 libros de la Biblia. Si Dios me pidiera que les diera un mensaje, más me vale a mí que yo les dé todo el mensaje, no solamente una parte del mensaje. Porque si yo no les doy todo el mensaje que Dios me dice o me pide que les dé, estaría en deuda con ustedes y también estaría en deuda con el Señor. Así que, así como nosotros tenemos la responsabilidad de darles toda la Escritura, ustedes tienen la responsabilidad de escuchar, estudiar con reverencia y respeto absolutamente toda su palabra. Ahora, con esto no estoy diciendo que usted deje de leer la Biblia pensando en sus necesidades. Porque a veces, bueno, entonces como no debo leer la Biblia como un diccionario de necesidades, entonces lo que tengo que hacer
es no pensar en mis necesidades cuando estoy leyendo. Claro que sí. La Biblia habla de nuestras necesidades. El salmista que escribió el Salmo 119, en el versículo 50 y 52 también dijo, ella, refiriéndose a la palabra, es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Me acordé, oh Señor, de tus juicios antiguos y me consolé. Entonces, como lo demuestra este texto, la Biblia sí es útil para infundir aliento. La Biblia sí es útil para consolar. A través de la Biblia, Dios sí habla nuestras necesidades. Lo que yo quiero que ustedes comprendan es que la Biblia no solamente infunde aliento. La Biblia también nos ha sido dada para instruirnos, para corregirnos. Porque eso es lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y la razón por la cual nosotros necesitamos toda la escritura y no solamente una parte, es porque la palabra de Dios no solamente está para alentarnos, la palabra de Dios también está para corregirnos. Véalo de esta manera. Usted como papá no solamente tiene el deber de alentar a su hijo cuando está triste y de animarlo, ¿verdad? Usted también está en el deber de motivarlo, pero al mismo tiempo de motivarlo mientras le enseña, mientras le reprende, mientras lo corrige y mientras le dice lo que debe hacer. Y usted espera que su hijo lo escuche con atención y con respeto cuando usted le da una voz de aliento, pero también cuando usted lo está corrigiendo, ¿verdad? Y Dios desea lo mismo de nosotros. Dios espera lo mismo de nosotros. Él espera que nosotros escuchemos su voz de aliento y su voz de instrucción con atención y reverencia. El beneficio de desear toda la escritura, entonces, es que no solamente estamos siendo consolados por Dios, sino que también estamos siendo instruidos por Él. Y el fin de todo esto es que Dios quiere perfeccionarnos a la imagen de su Hijo. Eso es lo que dice el versículo 17 del capítulo 3 de la carta de Timoteo. Él quiere perfeccionarnos y Él quiere prepararnos para toda buena obra. Usted necesita ser perfeccionado. Usted necesita ser corregido. Usted necesita estar preparado para toda buena obra. Por lo tanto, usted necesita ¿qué? Toda la escritura. Toda la escritura. Para concluir, yo quiero decirles tres cosas a tres tipos de personas que pueden estar aquí presentes. En primer lugar, yo quiero dirigirme a todos aquellos que no han nacido de nuevo. De pronto, aquí hay personas que durante mucho tiempo han aparentado ser cristianos, pero realmente no lo son. Y quizás también hay personas que vienen por primera vez. Y al escuchar este mensaje, tanto el uno como el otro van a pensar que lo que necesitan es, bueno, de ahora en adelante tengo que desear leer la Biblia. Listo, yo lo voy a hacer. Pero a estas personas yo quiero decirles con amor que nadie puede desear las Escrituras a menos de que haya nacido de nuevo. Para poder ser un bebé que desee la leche espiritual, usted primero tiene que nacer. Es obvio. Es obvio. En otras palabras, para poder degustar de la leche espiritual de la palabra, primero tienes que nacer de ella. Si volvemos por un momento a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. El apóstol Pedro dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece.
Entonces, en este texto que vemos aquí, encontramos las palabras de Pedro que dijo antes de que invitara a los creyentes a desear la Escritura. Es decir, que antes de desear la Escritura, usted primero tiene que haber nacido de nuevo. Si usted no es creyente, hermano, usted nunca va a desear la Escritura. Si usted no es un verdadero cristiano, usted nunca va a sentir un deseo genuino por la palabra de Dios. Así que, ¿cuál es mi invitación? Mi invitación es a que aquellas personas que no han nacido de nuevo, es a que se arrepientan, es a que confiesen sus pecados, pongan su fe en Jesucristo y de esa manera ustedes puedan conocer al Señor y nacer de la palabra. Porque al fin lo que amamanta al creyente es la misma madre que le da a luz. Lo que amamanta al creyente es lo que al fin de cuentas le da a luz. ¿Y qué es aquello que le da a luz? La palabra de Dios. Porque Él de su voluntad nos ha hecho nacer por su palabra. Así que nazca de la palabra para que usted pueda desear la palabra. En segundo lugar, yo quiero referirme a todos aquellos que desean sus pecados más que a la Escritura. Hay algunas personas que desean más hacer lo malo que desear la palabra de Dios. Y allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 y 2, la palabra dice: por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresías, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Si ustedes se dan cuenta, ¿cómo empieza el versículo 1? ¿Qué es lo que dice? Por tanto, desechando. ¿Y cómo empieza el versículo 2? Desear, ¿cierto? O desear. La instrucción en estos textos es: desecha esto y desea esto. Desecha el pecado y el mal que le haces a otros y desea ¿qué? La Escritura. Entonces Dios espera que nosotros nos deshagamos del pecado y deseemos la Escritura. Así que si usted es una persona que viene a la iglesia pero sigue deseando más su pecado que la palabra de Dios, la instrucción de Dios es clara: deseche su pecado y desee la Escritura. Por último, me quiero referir a todos aquellos que no han leído ni deseado todo el consejo de Dios. A estas personas yo les quiero decir que ustedes no pueden esperar que la tarea de conocer toda la Escritura sea solo un trabajo del pastor. Ustedes también tienen la responsabilidad de estudiar toda la Escritura. Entonces, esa es la responsabilidad que ustedes tienen como creyentes. La pregunta es: ¿ustedes ya conocen toda la Escritura? ¿Ustedes ya desean toda la Escritura? Hubo algo que yo les dije a los estudiantes de escuela bíblica con respecto a la palabra de Dios. Yo les decía: si Cristo bajara a hablar con ustedes y bajara solamente a hablar de lo que ustedes han leído de la Biblia, ¿habría algo que decir? ¿Qué tanto duraría su conversación con Jesús al respecto? Y supongamos que Jesús va más profundo y le pregunta a usted: bueno, yo quiero que tú me cuentes algo acerca del Antiguo Testamento. ¿Qué me puedes decir tú acerca del Antiguo Testamento? ¿Usted qué le diría? Y si Jesús le preguntara: bueno, háblame entonces de los profetas menores, como para que no te sientas tan cohibido, como tan preocupado todo el Antiguo Testamento. Dime algo solo acerca de los profetas menores. ¿Tú qué podrías decirle? Y si te preguntara: bueno, está bien, disminuyamos la pregunta. Dime algo sobre el libro de Oseas del Antiguo Testamento. ¿Tú qué me podrías decir? ¿Usted qué le diría al Señor? Jesús, mientras estuvo aquí en la tierra, siempre estuvo interesado en saber si su pueblo conocía las Escrituras. Cuando los fariseos se acercaban a él y le preguntaban algo,
Él les decía, ¿no habéis leído? Él les decía, ¿nunca leísteis? Porque él suponía que el pueblo de Dios conocía la palabra de Dios. Entonces, si se supone que usted es creyente, usted debe conocer la palabra de Dios. La pregunta es, ¿tú ya la leíste? ¿Tú ya conoces toda la palabra de Dios? Entonces, por último motivo, a los que sí la leen toda, ¿no? Porque creo que aquí también hay personas que leen y desean toda la Escritura. Y lo que tengo que decirles es que 1, 2 o 3 veces nunca es suficiente. Debemos leerla toda durante el resto de nuestras vidas porque la necesitamos como el aire que respiramos. Así que Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio, deseemos con locura la palabra de nuestro buen Dios. Tomemos nuestra Biblia con un hambre insaciable y sumerjámonos en la persona de Cristo. Y si este mensaje de pronto tiene mucho contenido para ustedes, solamente váyanse a la casa con una idea en mente. Deseen la Escritura, toda la Escritura, porque la necesitan no solamente para ser alentados, sino para ser instruidos, porque la necesitan para crecer en su salvación. La Biblia es su gran necesidad, porque apunta hacia Cristo y Cristo es nuestro mayor deleite. Sin Biblia no hay crecimiento en nuestra salvación. Sin Biblia no hay conocimiento de nuestro buen Dios. Usted y yo necesitamos la Escritura, toda la Escritura. Así que yo le invito a que oremos en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta tu palabra y te pedimos, Dios, que tú seas glorificado hoy, o que tú hayas salido glorificado con este mensaje, porque eso nos muestra que no solamente tú en tu esencia eres soberano, sino que tu palabra es soberana. Y como tu palabra es soberana, toda tu palabra es importante. Desde Génesis hasta Apocalipsis, cada versículo, cada capítulo ha sido escrito para nosotros. Y ha sido escrito para nosotros porque lo necesitamos. No solamente necesitamos los salmos o los proverbios de la Biblia, sino que necesitamos toda la Escritura. Y quizás durante años nosotros hemos ido a la palabra como un diccionario de necesidades. Durante años hemos ido a la Escritura como un diccionario de respuestas a nuestras dudas y a nuestras preguntas. Y durante años hemos buscado la Escritura solamente para eso. Pero la verdad es que tu Escritura es más que eso. Tu Escritura es más que aliento. Tu Escritura también nos enseña, también nos instruye, también nos redarguye. ¿Para qué? Para que seamos perfeccionados, para que estemos preparados para toda buena obra. Por lo tanto, Dios, te damos gracias por tu palabra y te pedimos perdón por esta tu Escritura, Señor, porque muchas veces la hemos despreciado, no hemos valorado este mensaje, no lo hemos respetado, no lo hemos escuchado, lo hemos pasado por alto. Así que te pedimos perdón por nuestra actitud frente a la palabra de Dios, nuestra poca reverencia, porque a veces creemos que las palabras del predicador son solamente eso, palabras del predicador, oratoria del predicador. Pero muchas veces no entendemos que cuando alguien se para aquí en el púlpito, no está hablando en su nombre, está hablando en tu nombre. No está hablando sus palabras, está hablando tus palabras. Y cuando tú hablabas al pueblo, el pueblo
reverenciaba tu palabra. Cuando tú hablabas al pueblo, el pueblo escuchaba tu palabra, porque era tu palabra. Y el pueblo se quebrantaba, y el pueblo escuchaba, y el pueblo reverenciaba tu escritura, porque era tu palabra. Perdónanos si muchas veces venimos a la iglesia creyendo que venimos a escuchar a hombres, porque eso no es lo que venimos a hacer aquí. Venimos a escuchar tu palabra. Así que pon en nuestro corazón un temor profundo por tu palabra. Enséñanos a escucharla con reverencia, a escucharla con respeto, a escucharla con atención, porque es tu palabra y tu palabra es digna de ser escuchada, porque es para nuestro bien que ha sido dada y para tu gloria eterna. Así que Dios, a partir de hoy, pone en nuestro corazón el deseo por la Escritura, toda la Escritura. Amén.